Lisa Bennett respiró profundamente cuando el barco de transporte atracó en el puesto avanzado Centey. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía el rostro tranquilo. Ella fue la primera humana en unirse a la Fuerza de Defensa de la Alianza Galáctica y sabía la importancia de causar una buena primera impresión. La esclusa de aire se abrió con un silbido. Lisa cuadró los hombros y dio un paso adelante. Las brillantes luces de la estación la hicieron entrecerrar los ojos. El aire allí olía diferente, estéril, con un toque de algo extraño que no podía identificar. Un grupo de oficiales esperaba en el muelle de atraque. La miraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la diversión abierta. Lisa había esperado esto. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, y muchas especies los veían como criaturas débiles y primitivas que habían descubierto viajes más rápidos que la luz por pura suerte en lugar de verdadera inteligencia. Así que este es el recluta humano, dijo un oficial reptiliano alto. Sus escamas cambiaban de color mientras hablaba, pasando del azul profundo al púrpura. Comandante Celtar. Lisa lo reconoció por los archivos informativos. El comandante del puesto avanzado Centuri y un héroe de guerra condecorado por los BOE entre la especie Draanid. Lisa saludó. La recluta Lisa Bennett se presenta para el servicio, señor. Una oleada de risas se extendió por todo el comité de bienvenida. Lisa mantuvo su postura recta incluso mientras sus mejillas ardían. Tranquilo, humano, dijo el comandante Celtar. Su voz sonaba como piedras moliendo entre sí. Tu especie no tiene mucha experiencia con el protocolo militar. Entiendo. Completé el programa de entrenamiento de la Alianza Estándar, señor. Lisa respondió. Se había graduado como la mejor de su clase. De hecho, no veía sentido en mencionarlo ahora. Las escamas del comandante parpadearon, y lo que Lisa había aprendido indicaba diversión. Sí, el programa reducido diseñado para especies menos capaces. Se volvió hacia una oficial que estaba a su lado. Oficial Vale, acompaña a la recluta Bennett a sus aposentos y luego a su asignación. ¿Tarea, señor? Lisa preguntó. No esperaba recibir uno tan rápido. Sí, te hemos asignado a la división Bestmaster. Más risas siguieron a su declaración. Lisa sabía lo que eso significaba. El programa Bestmaster era el programa al que la Alianza enviaba reclutas que creían que fracasarían. Era un trabajo peligroso, manipular criaturas capturadas que se usaban en operaciones militares, pero también se consideraba que requería poco pensamiento estratégico, justo el tipo de trabajo para el que los demás pensaban que un humano sería apto. El oficial Vale le asintió a Lisa. Sígueme, recluta. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Lisa sintió las escaleras de la tripulación. Algunos simplemente sentían curiosidad, pero otros se burlaban abiertamente. Un par de extraterrestres altos y con múltiples brazos se empujaban entre sí mientras ella pasaba. Mira qué frágiles extremidades, dijo uno, sin molestarse en bajar la voz. Sin armadura natural, sin garras, ni siquiera visión nocturna básica. ¿Cómo llegaron a convertirse en la especie dominante de su planeta? Lisa mantuvo la mirada hacia adelante. El oficial Val la miró. A diferencia del comandante Celtar, el oficial Val era solo mitad draenida. Su otra mitad era arcturión, lo que le otorgaba rasgos más humanoides junto con parches de escamas finas. Aquí tendrás que desarrollar una piel gruesa, dijo el oficial Vale en voz baja. O escamas, sonrió levemente ante su propio chiste. Entiendo, respondió Lisa. No esperaba una bienvenida cálida. La Alianza tiene más de 200 especies miembros. Los humanos somos solo los más nuevos. Encontrarás tu lugar. Lisa apreció la pequeña amabilidad, incluso si estaba mezclada con dudas. Sus aposentos eran pequeños pero privados, un privilegio que no esperaba. Después de dejar sus pocas pertenencias, el oficial Val la condujo a lo más profundo de la estación hacia niveles que parecían menos transitados.
Los cuarteles de las bestias se mantienen separados de las áreas principales de la estación por razones de seguridad. El oficial Vale explicó mientras entraban por una pesada puerta de seguridad. Todos los manipuladores deben registrarse al entrar y al salir. No se permite el acceso no autorizado. El aire cambió inmediatamente. Olía a animales, a desinfectante y a algo salvaje. Aquí la iluminación era más tenue y las paredes estaban reforzadas. Pasaron varios recintos que contenían criaturas que Lisa solo había visto en los materiales informativos. Una criatura felina de 6 patas caminaba de un lado a otro en una cámara. En otro, algo con demasiados ojos y un cuerpo largo y segmentado, enrollado sobre sí mismo. Estas son las criaturas de batalla de la Alianza, explicó el oficial Vale. Algunos están entrenados para el rastreo, otros para el combate o la infiltración. Cada uno tiene diferentes requisitos de manejo. ¿Con quién trabajaré?, Lisa preguntó. La expresión del oficial Val cambió ligeramente. El comandante Celtar te ha asignado la tarea de ayudar con el Nexus Touke. Lisa dejó de caminar. El acosador del Nexus de Tarvis Prime. Ella sabía sobre esa criatura. Todos en el programa de formación habían aprendido sobre ello. Un depredador legendario que ya había matado a 3 cuidadores. Se le ha informado. Buen oficial. Vale continuó caminando. Fue capturado hace 2 años estándar. Hasta el momento, nadie ha podido establecer un control sobre él para las operaciones de campo. Llegaron al final del pasillo, donde había una cámara de contención más grande, separada de las demás. Las medidas de seguridad se reforzaron visiblemente. Campo de contención completo, supresores neuronales y barreras físicas de respaldo. El oficial Val hizo una lista a medida que se acercaban. Aún así, mantenga la distancia a menos que el manejador principal Pax esté presente. Lisa miró a través de la barrera transparente. Al principio, no vio nada en el interior oscuro. Entonces, algo se movió. Algo grande. 6 ojos brillantes se abrieron en la oscuridad. Se solucionó el problema inmediatamente con Lisa. La criatura que apareció a la vista hizo que a Lisa se le cortara la respiración. Era enorme, fácilmente 3 veces su tamaño, con un elegante cuerpo con escamas de obsidiana que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cabeza era angular con múltiples filas de sensores que evolucionaron en un mundo de muerte donde ver presas en todas las condiciones significaba supervivencia. Sus poderosas extremidades terminaban en garras que podían atravesar el metal y una cresta de espinas recorría su espalda. El Nexus Touke se acercó a la barrera, moviéndose con una gracia fluida que parecía imposible para algo tan grande. Se detuvo justo antes del campo de contención, con sus 6 ojos fijos en Lisa. «Es hermoso», susurró. El oficial Vale la miró extrañado. «Ha matado a 15 seres conscientes que conocemos, incluyendo a 3 controladores de la Alianza. Mortal es la palabra que más se usa. Entiendo por qué sería mortal en su entorno natural», dijo Lisa. «Pero también está perfectamente adaptado, es eficiente». La criatura ladeó ligeramente la cabeza, observándola con una intensidad que le puso los pelos de punta a Lisa. «Parece interesada en ti», notó la oficial Val, con la sorpresa evidente en su voz. «Es inusual. Normalmente ignora al personal nuevo hasta que intenta entrar en su espacio. Entonces intenta matarlos». Lisa mantuvo contacto visual con la criatura. Siempre había tenido un don con los animales en la tierra. Sus padres bromeaban diciendo que podía encantar a los pájaros de los árboles, pero esto era diferente. No era un perro ni un caballo. Era algo verdaderamente alienígena, evolucionado en un mundo donde los humanos apenas podían sobrevivir. «Tu turno empieza mañana por la mañana», dijo la oficial Vale, interrumpiendo el momento. «Preséntate con el controlador superior Pax. Él te mostrará los conceptos básicos. Protocolos de alimentación, rutinas de limpieza, uso de sistemas automatizados y procedimientos de seguridad. No esperes hacer mucho más».
Nadie espera que el acosador Nexus esté listo para usarse en el campo en un futuro cercano. Cuando se dieron la vuelta para irse, Lisa miró hacia atrás. La criatura seguía observándola, con sus 6 ojos siguiendo sus movimientos. Entonces sintió algo, no miedo, sino una extraña sensación de conexión, como si algo acabara de comenzar y ni ella ni nadie más en la estación pudiera predecirlo. Esa noche, mientras Lisa yacía en su habitación tratando de dormir, no podía sacarse de la mente la imagen de esos 6 ojos. Los demás podrían reírse de ella, podrían pensar que los humanos eran débiles y primitivos, pero ella había visto algo en la mirada de esa criatura. Inteligencia, curiosidad y algo que le recordaba a los lobos que una vez había ayudado a rehabilitar en la tierra. Los depredadores no eran solo máquinas de matar. Eran seres complejos con su propio tipo de sabiduría. Mañana sería su primer día real como parte de la Alianza Galáctica. Lisa sonrió en la oscuridad. No tenía ni idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Pronto se los mostraría. Pasaron 2 meses desde que Lisa Bennett llegó a Outpost Century. Cada día seguía la misma rutina. Se despertó temprano, se presentó en los cuarteles de las bestias y pasó su turno cuidando al acosador de Nexus y a otras criaturas bajo la supervisión del cuidador principal Pax. El trabajo era duro y a menudo ingrato. La mayoría de los otros cuidadores la evitaban excepto para hacer bromas sobre su debilidad humana. Hoy no fue diferente. Lisa entró al área de entrenamiento donde los cuidadores trabajaban con sus criaturas asignadas. La gran sala circular tenía paredes altas y una plataforma de observación reforzada donde los oficiales podían observar los procedimientos con seguridad. Hoy, el capitán Doran Wells estuvo observando junto con varios oficiales subalternos. El capitán era un litoide, una especie basada en silicio con una piel que parecía granito pulido y una reputación de ser tan testarudo como parecía. «Ah, llega el humano», gritó el capitán Wells, y su voz resonó en la arena. Justo el momento. Estábamos hablando de técnicas de control adecuadas para depredadores de clase 3. Lisa asintió cortésmente y continuó preparando los suministros de alimentación para el acosador de Nexus. Había aprendido a ignorar la mayoría de los comentarios y se centraba en su trabajo. «Recluta a Bennett», dijo el capitán Wells. «Por favor, pase al centro de la arena». Lisa miró hacia arriba sorprendida. Dejó el kit de alimentación y caminó hacia el centro según las instrucciones. Los demás manipuladores detuvieron sus tareas para observar. El capitán Wells descendió de la plataforma de observación. Su pesada figura producía ruidos sordos con cada paso. «Hemos estado monitoreando tu progreso con el acosador Nexus. Han pasado 2 meses y la criatura todavía no muestra respuesta a las medidas de control estándar». «Responde, señor», dijo Lisa. «Simplemente no a látigos neuronales ni restricciones psiónicas». Algunos de los manipuladores que observaban se rieron. El capitán Wells levantó la cresta del ojo. «¿Es eso así? ¿Y qué responde a tu encantadora personalidad humana?» Siguieron más risas. Lisa mantuvo su rostro neutral incluso mientras sus mejillas se calentaban. «Creo que responde a la coherencia y al respeto, señor». El capitán Wells emitió un sonido como el de piedras rechinando entre sí, una risa litoide. «Respeto por una bestia de batalla. Esto es lo que sucede cuando reclutamos especies primitivas. Antropomorfizan a depredadores peligrosos». Se giró para dirigirse a los manipuladores que lo observaban. «Demostraremos a nuestro recluta humano por qué utilizamos métodos de control adecuados». Le hizo una señal a un manejador que estaba cerca de la entrada lateral. La puerta se abrió y un guía condujo a un perro Saba, una criatura parecida a un lobo con 6 patas y placas blindadas a lo largo de su columna. Luchó contra su correa neural, mientras la baba goteaba de sus dientes afilados como agujas. «Este es un depredador de clase 2», explicó el capitán Wells. «La mitad del nivel de amenaza de tu acosador de Nexo, la más débil de nuestras criaturas de batalla, pero aún mortal para un manejador desprotegido». Se volvió hacia Lisa. «Por favor,
Demuestre su respeto al reclutar a Bennett. Lisa miró al sabueso Sabla. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo y la agresión, signos de un mal manejo. La correa neural estaba demasiado apretada, lo que le causaba dolor a la criatura, lo que solo aumentaba su agresividad. Señor, esta no es mi criatura asignada. No he establecido ninguna. Ese es el punto, humano, interrumpió el capitán Wells. Tus métodos no sirven de nada. El verdadero control requiere tecnología y fuerza, y tu especie no posee ninguna de estas en la medida adecuada. Con un movimiento de sus dedos pétreos, el capitán liberó la correa neural. El sabueso de Sabla gruñó y se abalanzó sobre Lisa, cubriendo la distancia que los separaba en segundos. Lisa no corrió. En cambio, se arrodilló, se hizo más pequeña y evitó el contacto visual. Una postura sumisa que había aprendido que funcionaba con los depredadores en la tierra. El sabueso se detuvo en seco, confundido por su reacción. Había esperado que huyera o luchara. Basta de juegos, dijo el capitán Wells. Activó un control en su muñeca y el implante neural de la criatura brilló. El sabueso aulló de dolor, luego se giró y atacó al objetivo más cercano, Lisa. Apenas logró esquivar la primera embestida. Los cuidadores que observaban desde la banda retrocedieron, dejándola sola en la arena con la bestia enfurecida. Mientras volaba en círculos para otro ataque, Lisa supo que tenía segundos para actuar. ¡Alto!, gritó con el tono de orden que había estado practicando con el acechador Nexus. Para sorpresa de todos, el sabueso dudó. Lisa repitió la orden con voz firme pero no áspera. La criatura gruñó, confundida entre su programación y su voz inesperadamente autoritaria. El capitán Wells aumentó la estimulación neuronal, obligando al sabueso a volver al modo de ataque. Saltó hacia Lisa. Esta vez no pudo esquivarla por completo. Sus garras la atraparon en el brazo, desgarrando su uniforme y haciéndole sangrar. Ya basta, dijo una nueva voz. La oficial Kira Vale entró en la arena y activó un mecanismo de anulación que desactivó el implante neuronal. El sabueso Saba retrocedió de inmediato, gimiendo mientras se retiraba. Esta demostración ha terminado, dijo la oficial Vale, mirando fijamente al capitán Wells. Atención médica al campo de entrenamiento. Lisa se presionó el brazo sangrante con la mano. No fue profundo, pero le dolió mucho. El capitán Wells pareció molesto. La demostración era educativa. El humano necesitaba aprender. Lo único que se demostró aquí fue falta de juicio, interrumpió la capitán oficial Vale. Ayudó a Lisa a ponerse de pie. Y a pesar de, tras sus esfuerzos, el recluta Bennett demostró una intuición sorprendentemente buena. El equipo médico llegó y se llevó a Lisa. Mientras curaban su herida, la oficial Vale se quedó con ella. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo la oficial Vale en voz baja. La mayoría de los nuevos cuidadores habrían entrado en pánico. Lisa hizo una mueca de dolor cuando la médica le selló la herida. Trabajé con lobos en la tierra. Los depredadores responden al miedo. Si lo muestras, atacan. Mantén la calma. Se confunden. La oficial Val la observó con renovado interés. ¿Así es como has estado trabajando con el acosador del Nexus? Lisa asintió. Eso y otras técnicas. En la Tierra, hemos pasado miles de años aprendiendo a trabajar con animales, no obligándolos a obedecer, sino generando confianza. La oficial Vale parecía escéptica. Confianza con un acosador del Nexus. No es inmediato, admitió Lisa. Pero en los últimos 2 meses, no ha intentado atacarme ni una sola vez. El registro muestra que intentó matar a los cuidadores anteriores en cuestión de días. Tras recibir el alta médica, Lisa regresó a los aposentos de las bestias. Se sorprendió al encontrar a la oficial Val esperándola fuera del Nexus. El recinto del acosador. Muéstrame, oficial, dijo Bill simplemente. Lisa dudó y asintió. Continuó con su rutina habitual,
preparar la comida de la criatura. Colocó la comida en el sistema de entrega, pero en lugar de retroceder como exigía el protocolo, se mantuvo cerca de la barrera. La enorme figura negra del acosador del Nexus emergió de las sombras de su recinto. Sus 6 ojos se fijaron de inmediato en Lisa. Se movió con gracia mortal hacia el área de alimentación. Pero en lugar de consumir la comida de inmediato, se detuvo y la miró. Lisa hizo un pequeño gesto con la mano, una señal que le había estado enseñando. La criatura bajó la cabeza ligeramente y comenzó a comer. Esperó su permiso, dijo la oficial Vale, con la voz entrecortada por la incredulidad. Está aprendiendo que suceden cosas buenas cuando sigue las señales, explicó Lisa. Sin dolor, sin castigo, solo comunicación clara. Más tarde esa noche, cuando los sistemas de la estación cambiaron al ciclo nocturno y la mayoría de la tripulación dormía, Lisa regresó a los aposentos de las bestias. Usó su autorización de seguridad para entrar sigilosamente y se dirigió al Nexus. El recinto del acosador. La criatura estaba despierta, como si la esperara. Sus 6 ojos la siguieron mientras se acercaba al panel de control del campo de contención. Lisa respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer violaba todos los protocolos de seguridad del manual. Si la atrapaban, probablemente la enviarían de vuelta a la Tierra en desgracia, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Redujo la intensidad del campo de contención en un 30%. No lo suficiente como para desactivarlo por completo, pero sí lo suficiente para permitir un contacto físico limitado. Luego, extendió lentamente la mano a través del campo debilitado. El acosador del Nexus podría haberle arrancado el brazo en un instante. En cambio, se acercó con cautela, bajando su enorme cabeza hasta quedar a la altura de su mano extendida. Lisa permaneció completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la criatura podía oírlo. Lentamente, el acosador del Nexus avanzó hasta que su hocico escamoso rozó su palma. El contacto provocó un escalofrío en Lisa, no de miedo, sino de conexión. Esos 6 ojos la miraron con una inteligencia que nadie más en la estación lo había reconocido. «¿Me entiendes, verdad?», susurró Lisa. «Y yo empiezo a entenderte». La criatura emitió un sonido sordo, no agresivo, sino casi como un ronroneo. Lisa sonrió. Los demás quizás se rieran de sus primitivos métodos humanos, pero ella sabía algo que ellos desconocían. El depredador más peligroso de la estación empezaba a confiar en ella, y pronto todos verían lo que esa confianza podía lograr. Lisa continuó con sus visitas secretas nocturnas al acechador de Nexus durante las siguientes semanas. Cada noche, bajaba el campo de contención lo justo para permitir el contacto, y cada noche el enorme depredador mostraba más señales de reconocimiento y cooperación. Lo llamó Sombra, aunque se lo guardó para sí misma. Nombrar criaturas de batalla iba contra el protocolo. Eran armas, no mascotas. Según el manual de la Alianza, durante sus turnos regulares, Lisa mantenía los procedimientos oficiales, aunque introducía pequeños cambios en su interacción con Sombra. La oficial Vale notó estas sutiles diferencias, pero no dijo nada, simplemente observaba con creciente interés. Los demás controladores seguían burlándose de las primitivas técnicas humanas de Lisa, pero su risa era menos mordaz ahora. No podían negar que el notoriamente agresivo acechador Nexus se hubiera calmado bajo su cuidado. Esa mañana en particular, Lisa entró en los aposentos de las bestias y encontró actividad inusual. Los cuidadores se apresuraban a revisar el equipo y asegurar los campos de contención. El cuidador superior Pax ladraba órdenes, con los antebrazos gesticulando en diferentes direcciones a la vez. «¿Qué sucede?», preguntó Lisa a un cuidador que pasaba. «Inspección de preparación para el combate», respondió el cuidador sin detenerse. El comandante Celtar ordenó a todas las criaturas de batalla que se prepararan para un posible despliegue. Lisa corrió al recinto de Sombra. El acechador Nexus caminaba de un lado a otro dentro, agitado por la conmoción a su alrededor.
Al ver a Lisa, se acercó al borde del campo de contención, con los 6 ojos fijos en ella. El cuidador superior Pax se acercó con un arnés de control neuronal. Preparen a su criatura para la inspección. Recluten a Bennett. El comandante Celtar y el capitán Wells estarán aquí en 20 minutos. Lisa miró el arnés con preocupación. Estaba diseñado para forzar la obediencia mediante el dolor. Señor, el acechador Nexus nunca ha respondido bien a los controles neuronales. Quizás podríamos. Esto no es una petición, Bennett. Es una orden. Pax le puso el arnés en las manos. Todas las criaturas de batalla deben estar listas para la demostración. Esas son las órdenes del comandante. Lisa tomó el arnés a regañadientes. Se acercó al panel de control del campo de contención y bajó la barrera lo suficiente para que el arnés pasara por el mismo nivel que usaba durante sus visitas nocturnas. Shadow gruñó al ver el arnés. Lo sé, dijo Lisa en voz baja. A mí tampoco me gusta. Levantó el arnés y luego lo dejó en el suelo del recinto en lugar de intentar ponérselo. Shadow miró el arnés y luego volvió a mirar a Lisa, visiblemente confundido. Se oyeron pasos por el pasillo. El comandante Celtar, el capitán Wells y un grupo de oficiales se acercaron. El oficial Vale entre ellos. Lisa elevó rápidamente el campo de contención a su máxima potencia. Informe de estado. Exigió el comandante Celtar al llegar al recinto de Shadow. Todas las criaturas listas para la inspección, señor. El supervisor superior Pax informó. Excepto que miró a Lisa y al acechador Nexus sin arnés. El capitán Wells se burló. Todavía teniendo problema con los procedimientos básicos, recluta Bennett. Antes de que Lisa pudiera responder, las alarmas sonaron por toda la estación. Las luces rojas de emergencia destellaron en los pasillos. El comandante Celtar pulsó su dispositivo de comunicación. Informe. Ladró. Una voz en pánico respondió, audible para todos los que estaban cerca. Nave Scourge detectada. Han atravesado el perímetro de defensa exterior. Están lanzando cápsulas de abordaje. Lisa había oído hablar de la plaga. Asaltantes mejorados cibernéticamente que atacaron estaciones y colonias, tomando cautivos para realizar crueles experimentos. Estaban entre los enemigos más temidos en este sector del espacio. Estaciones de batalla. El comandante Celtar ordenó. Preparar todos los sistemas de defensa. Desplegar equipos de seguridad en sectores críticos. Se volvió hacia el entrenador principal Pax. Despliega las criaturas de batalla en los sectores 7 al 12. Ellas ralentizarán el azote hasta que nuestras fuerzas puedan reagruparse. Sí, señor. Pax se volvió hacia los manipuladores. Escuchaste al comandante. Mover. El caos estalló en los cuarteles de las bestias mientras los cuidadores se apresuraban a preparar a sus criaturas para el combate. Lisa observó una alarma cuando los cuidadores colocaron arneses neuronales a las bestias que no querían hacerlo. Las criaturas contraatacaron, olvidando su entrenamiento en el pánico. Un guía gritó cuando un perro sabla se liberó y le atacó el brazo antes de que el personal de seguridad aturdiera a la criatura. Bennett, el controlador principal de Pax, gritó, «Ponle ese arnés al acosador Nexus ahora. Está asignado a los sistemas de soporte vital del sector 9». Lisa miró a Sombra, quien percibió el peligro y se movió inquieto en su recinto. Ella sabía que obligarlo a usar el arnés solo desencadenaría sus instintos agresivos. Se volvió hacia el oficial Vale, que se había quedado atrás mientras los demás corrían a sus puestos. «Tiene que haber otra manera», dijo Lisa. «No aceptará el arnés, especialmente con todo este caos». Una gran explosión sacudió la estación. Las luces parpadearon y se activaron los sistemas de emergencia. Los grupos de abordaje de la plaga han cometido una infracción. Los sectores 5 y 9 anunciaron el sistema de alerta automatizado de la estación. Todo el personal evacúe las zonas afectadas. Sector 9. Eso es soporte vital. Almohadilla de escamas del oficial Val.
Si toman ese sector, pueden cortar el oxígeno a la mitad de la estación. El manejador principal Pax ya se había ido con los otros manejadores. Lisa y el oficial Vale estaban solos frente al recinto de sombra. Necesitamos que lo desplieguen ahora, dijo el oficial Val con urgencia. Pero sin control, Lisa tomó una decisión. Puedo controlarlo sin el arnés. El oficial Vale la miró fijamente. Eso va contra todo protocolo. Es un suicidio. Créeme, dijo Lisa. Se acercó a los controles del campo de contención. He estado trabajando con él de una manera diferente a la del show de discos. Otra explosión sacudió la estación. El oficial Vale dudó y luego asintió. Hazlo. Pero yo voy contigo. Lisa bajó el campo de contención por completo. Sombra dio un paso adelante, libre de cualquier barrera por primera vez desde su captura. La oficial Val sacó su arma instintivamente. Espera, dijo Lisa. Ella se enfrentó a Sombra e hizo una serie de gestos con las manos que le había estado enseñando durante sus sesiones secretas. El enorme depredador se acercó a ella, sus 6 ojos alertas pero tranquilos. Increíble, susurró el oficial Vale. Necesitamos llegar al sector 9, dijo Lisa. Ella hizo otra señal con la mano y la sombra se movió a su lado, lista para seguirla. Él nos protegerá en el camino. Se movieron rápidamente por los pasillos de la estación, encontrándose con miembros de la tripulación en pánico que huían de los sectores invadidos. Cuando llegaron al límite del sector 9, encontraron señales de batalla, marcas de quemaduras en las paredes, sangre en el piso y cuerpos de personal de seguridad. El flagelo debe haber abrumado al equipo de defensa, dijo el oficial Vale con gravedad. Ella revisó su arma. El control de soporte vital está justo adelante. Necesitamos asegurarlo. Doblaron una esquina y se encontraron cara a cara con 3 asaltantes de la plaga. Los invasores tenían forma humanoide, pero estaban muy modificados con implantes cibernéticos. Piezas metálicas sobresalían de su piel gris y unidades ópticas rojas y brillantes reemplazaban sus ojos. Llevaban armas avanzadas que podían atravesar la armadura de la Alianza con facilidad. La plaga los detectó de inmediato. Uno levantó su arma hacia Lisa. «Ahora», gritó Lisa, haciendo un gesto hacia adelante con la mano. Shadow se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble. El azote disparó, pero el tiro salió desviado mientras el acechador del Nexus se estrellaba contra el asaltante líder. El metal y la carne se desgarraron bajo las garras de Sombra. Los otros 2 Kerry apuntaron sus armas hacia el depredador, pero Sombra se movió con precisión mortal, su armadura natural desviando sus disparos apresurados. La oficial Vale disparó su arma e hirió a uno de los asaltantes distraídos. Lisa se agachó detrás de un equipo caído mientras ráfagas de energía volaban a su alrededor. En cuestión de momentos, los 3 azotes yacían muertos o inutilizados en la cubierta. «Adelante», llamó Lisa a Shadow, quien inmediatamente regresó a su lado, sin ser escuchado a pesar de la breve batalla. Se adentraron más en el sector 9 y encontraron más plagas en el camino. Cada vez, Lisa dirigía a Shadow con comandos de voz y señales con las manos. El enorme depredador respondió instantáneamente, luchando con una furia controlada que asombró al oficial Val. «En realidad está siguiendo instrucciones tácticas», dijo después de que despejaron otro corredor. «No solo te ataca, te protege a ti, me protege a mí, ataca las amenazas en orden de peligro». «Él entiende más de lo que nadie imaginaba», respondió Lisa mientras se acercaban al control de soporte vital. La puerta de la sala de control estaba parcialmente abierta. En el interior, el capitán Wells y 2 oficiales de seguridad estaban atrapados detrás de un equipo, intercambiando disparos con 5 Scourge Riders. El capitán parecía herido. Un brazo con forma de piedra estaba agrietado y perdía minerales. Lisa captó la mirada de Wells desde la puerta. La expresión del capitán cambió de la sorpresa a la incredulidad cuando vio al acosador de Nexus sin arnés a su lado. «Necesitamos ayudarlos», dijo Lisa al oficial Vale.
Pero hay demasiadas plagas en el espacio abierto. Lisa estudió el diseño de la habitación y luego hizo una serie de señales rápidas con las manos para seguirla. Los 6 ojos del depredador siguieron sus movimientos, comprendiendo el plan. «Cúbrenos», le dijo Lisa al oficial Vale. Luego señaló el techo sobre la posición del azote y le dio una orden a Sombra. «Arriba y más allá». El acosador de Nexus saltó hacia arriba con una fuerza asombrosa, clavándose sus garras en los paneles del techo. Se arrastró por el techo directamente sobre los asaltantes de la plaga que continuaban disparando al capitán Wells, sin darse cuenta del depredador que estaba sobre ellos. Lisa hizo un gesto brusco hacia abajo con la mano. La sombra cayó del techo al centro del grupo de la plaga. El caos estalló cuando el enorme depredador atravesó a los sorprendidos asaltantes. El oficial Vale proporcionó fuego de cobertura y Wells y su equipo de seguridad aprovecharon la oportunidad para avanzar. En menos de un minuto, la plaga fue derrotada. Shadow se quedó en el centro de la sala de control, esperando la siguiente orden de Lisa. El capitán Wells contempló la escena frente a él. Su rostro pétreo mostraba una extraña emoción. Puro shock. ¿Cómo? Comenzó, mirando del acosador de Nexus a Lisa. ¿Cómo es recibir órdenes de usted sin un arnés neuronal? Ella no fuerza. La noticia del éxito de Lisa y Shadow en el sector 9 se difundió rápidamente a través de los canales de comunicación de la estación. El comandante Celtar, que coordina la defensa desde el centro de mando, recibió el informe con incredulidad. El humano tiene al Nexus Touke bajo control sin un arnés neuronal, exigió, mientras sus escamas cambiaban a un morado oscuro por la confusión. ¿Cómo es eso posible? No hubo tiempo para cuestionar los métodos. El flagelo continuó avanzando más profundamente dentro de la estación y las tácticas de defensa convencionales estaban fallando. Otras 3 criaturas de batalla desplegadas con sus manejadores ya se habían perdido, ya sea muertas por el azote o volviéndose contra sus propios manejadores cuando los sistemas de control neuronal fallaron bajo estrés. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, el capitán Wells solicita permiso para formar una unidad de defensa móvil con el recluta Bennett y el Nexus Touke. Cree que pueden eliminar el azote restante de los sectores 10 al 12. El comandante Celtar dudó solo brevemente. De acuerdo. Dile a Wells que quiero actualizaciones periódicas. En el sector 9, Lisa revisó a Shadow para ver si tenía heridas mientras el oficial Val ayudaba al capitán Wells a vendar su brazo roto. El acosador de Nexus permaneció de pie tranquilamente junto a Lisa, escaneando ocasionalmente la habitación con sus 6 ojos, alerta ante cualquier nueva amenaza. Nunca había visto nada igual, dijo el capitán Wells, observando el comportamiento de la criatura, su precisión, su contención. No se trata solo de seguir órdenes básicas de ataque, sino de adaptarse a situaciones tácticas complejas. Lisa asintió. Creo que por eso fracasaron los anteriores controladores. Lo trataban como un arma para apuntar. Pero no es un arma. Es un compañero. Él. El capitán Wells notó el pronombre personal con las comisuras de los ojos levantadas. Lisa se sonrojó levemente. Fuerza de la costumbre. En la Tierra, a menudo trabajamos con animales como compañeros de equipo, no solo como herramientas. Sus dispositivos de comunicación se activaron con las órdenes del comandante Celtar de formar una unidad móvil de defensa. El capitán Wells miró a Lisa. ¿Están tú y tu compañero listos para despejar más sectores? Lisa miró a Sombra, quien pareció entender la pregunta. El enorme depredador se acercó a ella, listo para la acción. Sí, lo estamos, confirmó. Bien, bien dicho, de pie con esfuerzo. Porque tenemos informes de al menos 20 invasores de la plaga más en los sectores cercanos. Nuestros equipos de seguridad están desbordados. La oficial Vale la revisó. Arma. Los 3 más un acechador del nexo contra 20 azotes. No son buenas probabilidades. 4 de nosotros, corrigió Lisa, palmeando el flanco escamoso de Sombra. Y cuenta por al menos 10.
Salieron de la sala de control de soporte vital, avanzando con cautela hacia el sector 10. Sombra tomó posición de punta sin que nadie se lo dijera. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de cualquiera de los humanoides. Lisa se mantuvo cerca de él, con el oficial Vale y el capitán Wells cubriendo sus flancos. Se encontraron con su primer grupo de azotes en la intersección que conducía al corredor principal del sector 10. 4 asaltantes estaban colocando lo que parecían cargas explosivas en vigas de soporte críticas. «Intentan abrir una brecha en el casco», susurró el capitán Wells. «Si lo consiguen, toda esta sección podría descomprimirse». Lisa evaluó la situación rápidamente. Los azotes estaban dispersos, lo que hacía arriesgado un asalto directo. Captó la atención de Sombra e hizo una serie de señales con las manos, más complejas que ninguna que hubiera usado antes. Sombra parpadeó, entendiendo. El depredador se alejó del grupo, desapareciendo en un pozo de mantenimiento. Lisa asintió a Wells y Val. «A mi señal, proporcionen fuego de cobertura, pero manténganse atrás», instruyó. «Sombra se encargará del combate cuerpo a cuerpo». El capitán Wells parecía escéptico, pero asintió. Lisa esperó, contando en voz baja. Al llegar a 30, oyó un estruendo sordo sobre la posición de la plaga. Sombra había circulado por los túneles de mantenimiento y ahora se aferraba al techo igual que en la sala de control. «Ahora», dijo Lisa, emitió un agudo silbido, la señal para que Sombra atacara. El acechador Nexus se agachó silenciosamente tras la plaga, abatiendo al primer asaltante antes de que pudiera dar la alarma. Los demás se giraron, alzando sus armas, pero Sombra ya se movía entre ellos con una eficiencia letal. Wells y Val proporcionaron fuego de cobertura preciso, con cuidado de no alcanzar al depredador que se movía rápidamente. En cuestión de segundos, los 4 azotes yacían muertos, y las cargas explosivas permanecieron sin detonar. Sombra regresó al lado de Lisa, apenas respirando con dificultad por el esfuerzo. «Buen chico», dijo Lisa en voz baja, dejando que su mano se posara brevemente sobre su cabeza escamosa. El enorme depredador se inclinó ante su tacto un instante antes de retomar su postura alerta. El capitán Wells observó la interacción con asombro. «De hecho, disfruta de su aprobación», dijo. «Esto contradice todo lo que creíamos saber sobre estas criaturas». «Quizás has estado pensando mal en ellos», sugirió Lisa. «En la Tierra, incluso nuestros depredadores más peligrosos forman vínculos. Los lobos cazan en manadas. Los leones viven en grupos familiares. Ser letal no te vuelve insensato». Continuaron por el sector 10 y se encontraron con 2 grupos más de azotes. En cada ocasión, Lisa y Sombra trabajaron en perfecta coordinación, con Val y Wells brindándoles apoyo. El humano y el depredador supremo se movían como compañeros de toda la vida, necesitando solo mínimas órdenes verbales. Sombra parecía anticipar las necesidades de Lisa, protegiéndola del peligro sin que nadie se lo dijera. La noticia de su eficacia se extendió por los canales de comunicación de la estación. El comandante Celtar observaba las transmisiones de seguridad con creciente asombro mientras el improbable equipo despejaba sistemáticamente los pasillos que los escuadrones de seguridad completamente armados no habían logrado asegurar. «Señor», informó su oficial de comunicaciones. «Los azotes comienzan a retirarse. Regresan a sus cápsulas de abordaje». No esperaban una resistencia efectiva, reflexionó el comandante Celtar. Están acostumbrados a crear caos y a tener ventaja. Rastreadlos. Aseguraos de que no. Reagruparse en otra parte de la estación. El equipo de Lisa había llegado al sector 12, cerca del punto donde las cápsulas de abordaje de la plaga se habían acoplado a la estación. Podían oír los sonidos de los asaltantes retirándose, corriendo hacia sus naves. «Están huyendo», dijo el oficial Vale con satisfacción. «Deberíamos dejarlos ir. Nuestra prioridad es asegurar la estación». El capitán Wells negó con la cabeza. «Si escapan,
volverán con refuerzos. Necesitamos desactivar esas cápsulas de abordaje. Lisa miró a Sombra, que observaba a la plaga en retirada con una mirada depredadora. Podemos atraparlos, dijo. Sombra es más rápido que ellos. Es demasiado arriesgado, argumentó el capitán Wells. Podría haber docenas en ese pasillo de atraque. Lisa tomó una decisión. Sombra y yo iremos adelante. Ustedes dos aseguren esta área y pidan refuerzos. Antes de que Wells pudiera objetar, le hizo una señal a Sombra y echó a correr. El acechador del Nexus la igualó con facilidad mientras perseguían a la plaga que huía. Llegaron al pasillo de atraque a tiempo de ver al último grupo de asaltantes entrar en sus cápsulas de abordaje. El azote los detectó y abrió fuego. Sombra saltó frente a Lisa. Su armadura natural desvió las descargas de energía. Lisa se cubrió tras una columna de apoyo y analizó la situación. 6 azotes permanecieron, intentando mantener la posición mientras sus cápsulas de abordaje se preparaban para separarse. Círculo a la derecha, le dijo Lisa a Sombra, señalando un camino que flanquearía a los asaltantes. Sombra comprendió de inmediato y se separó para ejecutar la maniobra. La distracción funcionó a la perfección. El azote dividió su atención. Algunos disparaban a la posición de Lisa, otros seguían los movimientos de Sombra. En su confusión, ninguno notó la llegada del capitán Wells y el oficial Vale con las fuerzas de seguridad de la estación. Ríndanse o serán destruidos. Wells anunció que su arma apuntaba al azote. Los asaltantes respondieron con fuego intensificado. Sombra aprovechó la oportunidad para atacar desde su flanco mientras Lisa emergía de su escondite para unirse a las fuerzas de la estación. La batalla fue breve pero intensa. Sombra se movió a una velocidad increíble, incapacitando a 3 azotes antes de que pudieran reaccionar. Lisa y el equipo de seguridad se encargaron del resto. Al terminar, los 6 asaltantes habían caído y las cápsulas de abordaje permanecieron enganchadas. A la estación. Buen trabajo, le dijo el capitán Wells a Lisa. Por primera vez, había genuino respeto en su voz. Tú y tu compañero forman un equipo eficaz. Sadow regresó al lado de Lisa, erguido y orgulloso. Lisa posó la mano sobre su hombro escamoso, sintiendo los poderosos músculos que lo sostenían. Nos entendemos, dijo simplemente. Durante la siguiente hora, la seguridad de la estación completó las operaciones de limpieza, confirmando que todos los azotes habían sido eliminados o capturados. Los sectores dañados fueron asegurados y los equipos de reparación comenzaron su trabajo. El centro de mando. El comandante Celtar revisó los informes con creciente interés. Su atención volvía constantemente a las imágenes de seguridad de Lisa Bennett y el acechador Nexus trabajando juntos. Un humano y un depredador ápice moviéndose como uno solo, logrando lo que equipos de soldados entrenados de la Alianza no podían. Quizás, le dijo a su oficial ejecutivo, hemos subestimado a estos humanos. 2 días después del ataque de los azotes, Lisa se mantenía firme en la sala principal de conferencias del puesto de avanzada Centauri. La gran sala estaba llena de oficiales de la estación y miembros de la tripulación. El comandante Celtar presidía desde una plataforma elevada, sus escamas ahora de un azul profundo. Autoridad formal. Junto a Lisa se encontraba Sombra, el acechador del Nexo, libre de ataduras y arneses. El enorme depredador permanecía completamente inmóvil, con sus 6 ojos alerta pero tranquilo. La visión de una criatura de batalla sin arneses en la sala de conferencias había alarmado inicialmente a la tripulación reunida. Muchos se habían apiñado contra las paredes cuando Lisa y Sombra entraron. Pero a medida que pasaban los minutos y Sombra no mostraba signos de agresión, la tensión disminuyó lentamente. Ahora la tripulación observaba con una mezcla de miedo, respeto y curiosidad. El puesto de avanzada Centauri se enfrentaba a su mayor amenaza en la memoria reciente. El comandante Celtar comenzó. El ataque de la plaga podría haber resultado en una catastrófica pérdida de vidas y la destrucción de esta estación.
Que no haya sido así se debe al coraje y al ingenio de nuestra tripulación. La mirada del comandante recorrió la sala antes de posarse en Lisa y Sombra, incluyendo contribuciones inesperadas de nuestros nuevos miembros. Lisa mantuvo su postura formal, pero percibió el cambio en la forma en que la sala la miraba. Las miradas de reojo ya no eran burlonas, sino evaluadoras, reevaluadoras. La defensa de la estación ha sido revisada a fondo por el mando de la Alianza. Comandante Celtar continuó, las grabaciones de batalla se han estudiado en detalle, en particular la colaboración sin precedentes entre la recluta Lisa Bennett y el acechador del Nexus designado SX-7. Lisa reprimió una sonrisa ante la designación oficial. Para ella, él siempre sería una sombra. Una colaboración así no tiene precedentes en los registros de la Alianza. El comandante dijo, la especie de los acechadores del Nexus ha sido considerada indomable, útil solo bajo un estricto control neuronal. El recluta Bennett ha demostrado lo contrario. El capitán Wells dio un paso adelante. Su brazo roto había sido reparado, aunque la nueva piedra mostraba un color ligeramente diferente al del resto de su cuerpo. Presencié su trabajo en equipo de primera mano, dijo el capitán. El humano y la criatura trabajaron juntos con una coordinación excepcional. Sin arnés neuronal, sin restricciones psiónicas, el depredador siguió instrucciones tácticas complejas. Incluso se puso en peligro para proteger a su cuidador. Se giró hacia Lisa. ¿Cómo lo lograron? Todas las miradas se posaron en Lisa. Se aclaró la garganta. En la Tierra, los humanos han trabajado con animales depredadores durante miles de años, explicó. Aprendimos hace mucho tiempo que la fuerza crea resistencia, mientras que la confianza crea compañerismo. Simplemente apliqué esos principios. Pero esta no es una criatura terrestre, señaló el capitán Wells. Es de Tarvos Prime, uno de los entornos más hostiles conocidos. Los depredadores son depredadores, respondió Lisa. Tienen diferentes formas, diferentes capacidades, pero comparten rasgos comunes en todos los mundos. Responden a la coherencia, a la comunicación clara, al respeto a Sombra. Se sorprendió a sí misma diciendo que SX-7 es muy inteligente. No quebré su voluntad por la fuerza. Le demostré que la cooperación nos beneficia a ambos. El oficial Vale, que estaba cerca del comandante, dio un paso al frente. He revisado los métodos del recluta Bennett. Ellos son poco ortodoxos, pero efectivos. Mientras que nuestro enfoque estándar trata a las criaturas de batalla como armas a las que apuntar, su enfoque las trata como compañeras en combate. Los resultados hablan por sí solos. Las escamas del comandante Celtar cambiaron de color al considerar esto. La doctrina de la Alianza siempre ha mantenido que las criaturas de batalla requieren un control estricto. Sus métodos desafían siglos de práctica establecida. Recluta Bennett. Lisa se mantuvo firme. Con respeto, comandante. A veces, las prácticas establecidas requieren un desafío. Un murmullo recorrió la tripulación reunida. Tal audacia en un recluta joven normalmente se consideraría insubordinación, pero los acontecimientos recientes habían cambiado la dinámica habitual. Después de un momento, las escamas del comandante Celtar adquirieron un pensativo tono verde. De hecho, el progreso a menudo comienza con el desafío. Se irguió en toda su altura. Lisa Bennett, en reconocimiento a su excepcional servicio durante el ataque de la plaga, por la presente se le asciende al rango de especialista. Además, se le asigna el desarrollo de un nuevo programa de entrenamiento para la división de amos de las bestias, implementando su enfoque de colaboración. Lisa parpadeó sorprendida. Gracias, señor. El capitán Wells supervisará el desarrollo del programa, continuó el comandante. Y oficial Vale será su supervisora directa. El capitán Wells asintió. Espero aprender estos métodos de primera mano. Especialista Bennett, mi evaluación previa de las capacidades humanas estaba incompleta. Tras la ceremonia, los miembros de la tripulación se acercaron a Lisa con cautela,
muchos de ellos aún manteniendo una distancia cautelosa de Sombra. Pero la naturaleza de sus preguntas había cambiado. Ya no se burlaban de sus debilidades humanas. Ahora preguntaban por sus técnicas, su comprensión de la psicología depredadora, sus métodos de entrenamiento. Al dispersarse la multitud, la oficial Vale se acercó con un bloc de datos. Su nueva autorización de seguridad y asignación de alojamiento, dijo, entregándole a Lisa el dispositivo EO. Será reubicada en la sección de oficiales con alojamiento especial para SX-7. Lisa levantó la vista sorprendida. Sombra se quedará conmigo. La oficial Vale sonrió levemente. El comandante cree que su colaboración funciona mejor con el contacto continuo. Además, nadie más podría controlarlo si usted no estaba presente. Mientras caminaban por los pasillos hacia los nuevos aposentos de Lisa, los miembros de la tripulación se hicieron a un lado, dándoles una amplia mirada, pero ahora sus expresiones mostraban respeto en lugar de burla. Todavía tienen miedo, notó Lisa. Por supuesto, oficial. Vale respondió, el miedo es una respuesta natural a los depredadores máximos. Lo que ha cambiado es cómo te ven. Ella miró a Lisa con renovado respeto. Puede que los humanos carezcan de garras, armadura o veneno, pero tú tienes algo igualmente poderoso. ¿Qué es eso? Lisa preguntó. La capacidad de convertir el miedo en colaboración. El oficial Vale le hizo un gesto a Sadou, que caminaba tranquilamente junto a ellos. Esa puede ser la mayor fortaleza de su especie. Llegaron a los nuevos aposentos de Lisa, mucho más grandes que su asignación anterior, con una cámara conectada modificada para la sombra. La puerta se abrió automáticamente con su nueva autorización. El comandante quiere tu primera sesión de entrenamiento mañana. El oficial Vale dijo, el capitán Wells ha solicitado ser su primer estudiante. Lisa sonrió ante eso. El capitán que una vez había organizado una demostración para humillarla ahora quería aprender de ella. Estaré listo. Ella lo prometió. Después de que el oficial Vale se fue, Lisa entró en su nuevo alojamiento con Sadou. El acosador de Nexus exploró el espacio, con sus 6 ojos observando cada detalle. Bueno, este es nuestro hogar ahora, le dijo Lisa, observándolo mientras investigaba la plataforma de descanso especialmente reforzada en su habitación. Sadou se sentó, con una expresión de satisfacción que nunca había visto en los aposentos de las bestias. Lisa se sentó en el borde de la cama, pensando en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Al llegar al puesto de avanzada Centauri, la tripulación alienígena se había reído de ella, viéndola como criaturas débiles y primitivas sin cabida en la Alianza Galáctica. Ahora buscaban su consejo, reconocían su enfoque como valioso, digno de aprender. Sombra se levantó de su plataforma y se acercó a ella, con su enorme cabeza a la altura de la suya mientras se sentaba. Uno de sus 6 ojos la miró parpadeando con lo que ella había llegado a reconocer como afecto. Puso la mano sobre su cabeza escamosa, sintiendo el inmenso poder que contenía su cuerpo. Un poder que fácilmente podría haberla matado, pero que en cambio la protegió. Se rieron de nosotros, le dijo en voz baja. Pero ya no se ríen. Sombra emitió un sonido sordo y retumbante en su garganta. No fue un gruñido, sino un ronroneo, como para decir que entendía completamente. Fuera de sus aposentos, la estación bullía de actividad. Continuaron las reparaciones, se actualizaron los protocolos de seguridad y la tripulación se preparó para la siguiente amenaza potencial. Pero algo fundamental había cambiado en el modo en que veían a su colega humano. Las especies que habían descartado como débiles habían mostrado un tipo diferente de fuerza. La fuerza para convertir al depredador más temido de la galaxia en un aliado.